Vacas doble propósito, requerimientos nutricionales. Para poder obtener todos los beneficios genéticos de las vacas doble propósito, debemos de saber qué requerimientos nutricionales demandan para poder satisfacerlos. La vaca preñada y lactante demandan más y mejor comida que la vaca horra. Recordemos que la vaca horra es la vaca que está preñada y no está produciendo leche, ya que se encuentra en la etapa de descanso. El aspecto de mayor importancia en este tema es poder conservar un balance en la proteína y energía de la dieta. Los requerimientos de una vaca de 500 kilos de peso en sistema de pastoreo con ryegrass, del cual puede llegar a consumir 14 kilos de materia seca, que equivalen aproximadamente de 70 a 75 kilos de pasto fresco. Esta vaca, para producir 20 kilogramos de leche, necesita de 43.7. Para producir 20 kilogramos de leche, esta vaca requiere diariamente de 43,7 megacalorías de energía digestible y 2.052 gramos de proteína cruda. El pasto ryegrass aporta a esta vaca 42 megacalorías de energía digestible y 2.100 gramos de proteína. En otras palabras, necesita de 1.7 megacalorías y se tiene un exceso de 48 gramos de proteína. Generalmente la principal variación se presenta en la materia seca. Una vaca con mayor peso necesita consumir más, sin importar que la dieta sea de calidad similar. Los componentes mayores no varían, solo una ligera variación en fósforo y calcio. Claves para poder formular una dieta en vacas doble propósito. Los productores ganaderos y el personal encargado directamente de los hatos lecheros pueden capacitarse en todos los asuntos relacionados a la nutrición animal. Sin embargo, hay que reconocer que existen personas que son especialistas en el tema y que brindan la asesoría apoyados en años de experiencia y resultados. El punto de partida es contar con un análisis de suelo reciente, resultados de los análisis bromatológicos y una lista de forrajes y alimentos que pueden ser utilizados, el que debe estar incluidos datos como edad, especie, frecuencias de cortes, sistemas de manejo, fertilización, en sí todo lo necesario para poder balancear la dieta suministrada a los vacunos. Utilizar otras opciones alternativas de alimentación debe ser coyuntural, muy escaso y esporádico. Utilizar alternativas como el maíz producido en las fincas, leguminosas, soya, palmiste o semilla de algodón es válido. Se debe conocer a cabalidad qué valores nutricionales aporta a la dieta de las vacas. Generalmente se brindan a los vacunos como materia seca, por lo que son capaces de reemplazar a los forrajes que se utilizan convencionalmente. Se debe tener sumo cuidado con la utilización de socas y sobras de cultivos, que generalmente son voluminosos, pero en aporte nutricional aportan muy poco a la dieta y repercuten de forma negativa en los niveles productivos. En otras palabras, pueden hacer que bajen los niveles de producción. Es vital que todos los vacunos consuman el alimento necesario y en suficiente cantidad para lograr el desempeño adecuado. No es aconsejable conformar lotes muy grandes de vacunos y no demorar mucho tiempo la suministración de alimentos en sistema de manejo estabulado. La escasez de alimentos en los vacunos es causante de estrés, por lo que se pueden golpear, y surgen generalmente las jerarquías, en las que los vacunos dominantes consumen el alimento más fresco y abandonan el comedero cuando están llenos, quedando los de menor jerarquía sin complementar sus requerimientos nutricionales. Podemos concluir que en los vacunos el principal alimento son los forrajes, por lo cual hay que garantizar que el suministro de este sea un alimento sano y limpio, por lo cual es vital cosechar sin presencia de tierra, sin contaminantes de aguas residuales o productos químicos, dejar secar parcialmente en áreas limpias. Al momento de picar los forrajes debe ser con todas las medidas higiénicas y dejar limpia la picadora de pastos cada vez finalizada la tarea.